¿Cómo llegó Maria Goretti a ser una mujer extraordinaria con solo 11 años? Primero, porque tenía un corazón grande, sencillo y acogedor. En su corazón amplio cabían muchas personas y como también era sencillo y cálido, resultaba acogedor. Segundo, porque la limpieza de su corazón removía a todos. Igual que una casa limpia invita a los visitantes a ir pulcros, quienes se acercaban a María se sentían movidos a la pureza de corazón. Y tercero, la causa de tan buen corazón, porque estaba enamorada de Jesús. María nació el 16 de octubre de 1890 en Corinaldo, Italia, en una familia pobre y profundamente cristiana. De los 7 hijos que tuvieron Luigi y Assunta, María fue la tercera. Bautizada y consagrada a la Virgen al día siguiente de nacer, recibió el sacramento de la confirmación con 6 años. Con 4 hijos, los Goretti emigraron a Ferriere di Conca, actual de Ferriere, en las llanuras de los Campos Romanos. Luigi Goretti trabajó allí para el conde Mazzoleni. En el servicio del conde se asoció con Giovanni Serenelli y su hijo Alessandro. Más tarde se arrepintió porque Giovanni Serenelli era bebedor e indiscreto al hablar. De hecho, al acercarse su muerte por paludismo, Luigi pidió muchas veces a su mujer: «Assunta, regresa a Corinaldo». Pero las obligaciones económicas empujaron a Assunta a trabajar en el campo. Entonces María se ocupó más de la casa y de sus hermanos, y con frecuencia se acercaba a rezar ante la tumba de su padre. María rezaba el rosario con devoción y amaba la Eucaristía, pero no sabía leer, así que una persona la ayudó con la catequesis. El pueblo cooperó para que comprase ropa de comunión. Así recibió por primera vez la Eucaristía el 9 de mayo de 1902. La comunión frecuente que empezó a practicar aumentó más aún su amor a la virtud de la santa pureza. Giovanni Serenelli, viudo, se despreocupó de su hijo Alessandro, de 19 años. El muchacho, grosero y vicioso, tenía imágenes obscenas en su dormitorio y hacía lecturas indecentes. Alessandro hizo a María proposiciones deshonestas que ella, por su inocencia, no entendió. Pero cuando supo sus intenciones lo rechazó y empezó a rezar más, pues él la había amenazado de muerte si hablaba. María pedía a su madre que no la dejase sola en casa, incluso llorando en la víspera de su muerte. Pero como no daba explicaciones, Assunta le quitó importancia. Aquel 5 de julio, mientras vigilaba a su hermanita Teresina dormida después de comer, María estaba remendando una camisa de Alessandro. El joven trillaba con un carro en el campo y pidió a Assunta que se ocupara un momento de los bueyes que tiraban del carro. Se acercó a la casa y gritó: «María». «¿Qué quieres?» «Quiero que me sigas». «¿Para qué?» «Tú sígueme». «Si no me dices lo que quieres, no te sigo». Alessandro la arrastró por el brazo hasta la cocina y atrancó la puerta. Los gritos de María no llegaban al exterior, pero María no se sometió. Él la amordazó y sacó un puñal. María, en su lucha, se quitó la mordaza y gritó: «No hagas eso, que es pecado. Irás al infierno». «Si no te dejas, te mato», respondió él. Entonces levantó el puñal y empezó a acuchillarla mientras ella gritaba. Creyéndola muerta, Alessandro tiró el cuchillo y abrió la puerta. Cuando María recobró el sentido, llamó al señor Serenelli. El señor Serenelli avisó a Assunta y a un jornalero. María les explicó: «Mamá, es Alessandro, que quería hacerme daño». Llamaron al médico y a los guardias, que evitaron la muerte de Alessandro en manos de los vecinos. María, con 14 heridas graves, rezaba y ofrecía sus sufrimientos. Consoló a su madre y preguntó por sus hermanos. Al llegar el capellán se confesó y recibió la unción de los enfermos. Cuando le llevaron la Sagrada Comunión, el sacerdote preguntó: «María, ¿perdonas de todo corazón a tu asesino?» «Sí, lo perdono por el amor de Jesús y quiero que Él venga también conmigo al paraíso. Quiero que esté a mi lado. Que Dios lo perdone porque yo ya lo he perdonado». A las 3 de la tarde del 6 de julio, María exclamó: «Papá», y entró en la gloria del cielo. En cuanto a Alessandro, nos ocuparemos de él en otro vídeo.